Los quiero invitar esta mañana, si quieren, si pueden abrir sus Biblias a Éxodo, el capítulo 14, y esta mañana vamos a continuar con la parte 2 del mensaje que yo he titulado Salvado para su gloria, el estudio de Éxodos 13, 17 y terminando en Éxodo 14, 31, y con el favor de Dios concluiremos esta porción de las Escrituras hoy día. La Biblia ciertamente nos enseña una y otra vez que nuestro Dios es un Dios de milagros. Nosotros sabemos desde la creación del mundo en Génesis primero hasta la creación de un cielo y una tierra nuevo en Apocalipsis 21. Vemos a Dios haciendo milagros, lo vemos haciendo lo imposible. Piensen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde vemos la vara de Aarón convertida en serpiente, las aguas convertidas en sangre, el maná enviado del cielo, el agua que brota de una roca, el burro de Balán que estaba hablando, el río Jordán dividido, los muros de Jericó cayendo, el sol y la luna detenidos, y Daniel ileso en el foso de los leones. Y luego en el Nuevo Testamento vemos los milagros de nuestro Señor Jesucristo, quien cambia el agua en vino. Él da una gran cantidad de peces, él calma una tormenta, innumerables milagros de sanidad. Él camina sobre el agua, alimenta a los 5,000, expulsa a los demonios, resucitando a los muertos y luego resucitando de entre los muertos. Y como dijo Juan en Juan 21, 25, hay muchas cosas definitivamente que Jesús hizo. También sabemos que Dios hace milagros y a través de las personas. Y hay muchas cosas que él hace que no se escribieron nuevamente. También sabemos que hizo milagros a través de las personas. Elías hizo que cesara de llover durante 3 años y medio. Él sanó a Naamán de la lepra. Pedro sanó a un lisiado, levantó a Dorcas de entre los muertos y escapó milagrosamente de la prisión. Pablo sanó a mucha gente, impulsó él puso las manos sobre los conversos de Juan el Bautista y le hizo hablar en lenguas y profetizar. Y los pañuelos y delantales que habían tocado la piel de Pablo curaron a los enfermos y provocaron que salieran espíritus malignos de ellos. Verdaderamente nuestro Dios es un Dios de milagros, un Dios de lo imposible. Ahora, sé que Dios todavía hace milagros a través de las personas porque Él regularmente hace milagros a través de mí. ¿Ustedes quieren saber cómo eso sucede? Bueno, mi esposa me dijo esto porque yo no me había dado cuenta de esto. En una conversación reciente de uno de los horarios de nosotros que son bien agitados, mi esposa me dijo a mí que tengo tantas cosas en mi mente que siempre estoy pensando en un montón de cosas. Ella dice, mi mente siempre está activa. Y entonces yo procedí a decirle que hay momentos en los que yo estoy pensando en absolutamente nada. Y con una mirada bien seria en su rostro, ella me dijo, eso es imposible. Y yo le dije, no, 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 no. Hay muchas veces cuando realmente yo tengo absolutamente nada en mi mente. Y yo pensé que, bueno, esto tiene que ser un milagro. Yo obviamente tengo la habilidad de pensar en absolutamente nada. Pero nada, en toda seriedad, Dios es un Dios de milagro. Y los milagros de Dios siempre tienen un propósito. Los milagros autenticaron a los mensajeros de Dios divinamente aprobados como los profetas y los apóstoles. Los milagros también testifican a la realidad y la verdad acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y del texto esta mañana veremos que Dios realizó uno de los milagros más grandes en el Antiguo Testamento para mostrar que Dios en realidad era el Dios de Israel, era ciertamente el Señor de todo. Al hacerlo hizo que los israelitas le temieran y creyeran en Él. Y el resultado final en todo lo que Dios hace es el obtener la gloria para sí mismo. Y esta mañana estamos volviendo a lo que es uno de los milagros más grandes del Antiguo Testamento, la división del Mar Rojo. En este milagro también vemos el mayor acto de redención en el Antiguo Testamento. Y en ninguna parte del Antiguo Testamento usted encontrará una demostración más poderosa de Dios actuando para su gloria. A través de la redención de Israel veremos que Dios la usó para obtener gloria para sí mismo, y esto es importante para nosotros. Y
porque es importante para nosotros ver que en nuestra redención nosotros también hemos sido salvos para la gloria de Dios. ¿Alguien me puede decir amén a esto? Y eso debería afectar la forma en que vivimos. Esta mañana volvemos por eso a nuestro texto en Éxodo 14. Esta es la parte 2 de un mensaje que titulé Salvados para la gloria de Dios. Ahora, en el medio de nuestro texto, la última vez que nos reunimos, podemos identificar 3 actos de Dios al salvar a Israel para su gloria. Y mientras que vemos esto, vemos cómo Dios se glorifica a sí mismo a través de nuestra salvación y cómo nosotros también podemos traerle gloria a Dios. Y en la primera parte de este mensaje identificamos los 2 primeros actos de estos actos que Dios hizo para salvar a Israel para su gloria. Y como ha pasado unas cuantas semanas, quiero rápidamente repasar lo que Dios hizo para salvar a Israel. Y no voy a leer todo el texto porque que el tiempo no nos da, pero vamos a ver ciertos versículos en cada uno de estos que vemos. Lo primero que vimos la vez pasada es que Dios había sacado a Israel de Egipto y los trajo a un lugar, una ruta directa en la tierra salvaje. Y lo vemos en Éxodos al principio. Si recuerdan, Dios llevó a los israelitas al sur, a la tierra salvaje, hacia el desierto del Sinai. Hizo esto por 2 razones: para que los israelitas evitaran una confrontación militar con los egipcios nuevamente, y también para evitar porque la ruta directa los pasaba por el territorio de los filisteos, así que él no los quiso llevar de inmediato por donde él quería, sino que fueron conducidos por la misma presencia de Dios en una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para guiarlos. Y después de 430 años de esclavitud en Egipto, los israelitas finalmente fueron libres. Ahora, una lectura superficial de este texto podría llevar a creer que el propósito principal de Dios era la redención de Israel. Y aunque esto es bien grandioso, Dios tenía un propósito más grande. La idea principal de esto era que Dios quería mostrar tanto a Egipto como a Israel que Él era el Señor. Y lo vemos fácilmente en Éxodos 14, 4, 17, 18 y 31. Nuevamente, Dios repite nuevamente que Él quiere mostrarle que Él es el Señor. Y esa es la manera en que Él iba a obtener gloria sobre Faraón y traer a los israelitas de vuelta a un temor reverencial del Señor y la creencia en Él. Para cumplir sus propósitos, Dios hizo algo que dejó atónitos a los israelitas. Hizo que la gente hicieran un gigantesco giro en U y regresaran a Egipto, a un área que no estaba muy lejos donde Faraón y su ejército estaban. Era un lugar que lindaba con su lugar de esclavitud. Dios los guió al lugar más vulnerable que pudo encontrar. Frente a ellos no había nada más que un desierto plano y detrás de ellos estaba el Mar Rojo. Dios le explicó a Moisés por qué hizo esto, y esto lo vemos en Éxodo 14, en el versículo 3 al 4. Vayamos allá. Dios le dijo a Moisés: porque Faraón dirá a los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado, pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Sin duda, la gente estaba una vez más aterrorizada, sintiéndose irremediablemente atrapados. Y esto nos lleva al segundo acto de Dios para salvar a Israel para su gloria: enviar a Faraón tras los israelitas. Y lo leemos en Éxodo 14, en el versículo 5 al 12. Déjenme explicárselo a ustedes. Faraón, escuchando al enterarse de este torno de los acontecimientos, y ahora con su corazón endurecido, se dispuso a perseguir a los israelitas para traer
traerlos de vuelta a la esclavitud. Con desafiante indiferencia y falta de respeto a Dios, Faraón, su ejército, sus carros, su caballería y sus oficiales salieron en persecución de los israelitas. Cuando los israelitas lo vieron venir, se quedaron paralizados de miedo, culparon a Moisés, ellos, eso es lo que hace todo el mundo, culpar a alguien más. Ellos culparon a Moisés y ellos estaban convencidos de que Moisés los estaba trayendo a este lugar donde ellos iban a ser asesinados o devueltos a la esclavitud. Es increíble qué tan rápido la gente se había olvidado de Dios y sus amarguras, los llevaron a amargas quejas, llenaron a Moisés de justa indignación. Note la respuesta de Moisés. Y Moisés le dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Ahora quiero recordarles, amados, que estas no son palabras de consuelo, sino de represión. Moisés estaba dirigiendo el enfoque del pueblo de regreso a Dios. Él le estaba diciendo: no debían de temer, no deberían de pelear, defender, desviar, correr o rendirse. Debían quedarse quietos y callados porque el Señor estaba a punto de pelear por ellos. Así que vemos que Dios tenía a su pueblo justo donde Él los quería. Ellos estaban atrapados entre el medio de un ejército invencible y el Mar Rojo. Y no había salida, humanamente diciendo. Dios había eliminado cualquier posibilidad de que Israel pensara que tenía algún poder o potencial para ayudarse a sí mismo. La redención de ellos estaba completamente en las manos de Dios. Y esto nos lleva al tercer y último acto de Dios al salvar a Israel, que es la parte 2 de nuestro mensaje hoy día. Habiendo conducido a los israelitas al desierto y haciendo que el faraón los persiguiera, ahora vemos finalmente a Dios actuando para salvar a los israelitas para su gloria. Así que aquí vemos a Dios actuando para salvar a los israelitas para su gloria. Ahora, si ustedes recuerdan, atrás en el versículo 13, Moisés le había dicho al pueblo que no tuviera miedo. Y es como si Moisés estuviera diciendo: ¿han olvidado la fidelidad de Dios en el pasado? ¿Han olvidado que hace días atrás vistes a Dios golpear a los egipcios con 10 plagas y liberarte de la esclavitud? ¿Todavía no ves la columna de nube y la columna de fuego sobre ti en la noche? Moisés estaba reprimiéndolos por su falta de fe. Y lo vemos en el versículo 15. Le dice directamente a Moisés: ¿por qué clamas? Y vemos al Señor que dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y este versículo parece desconcertante porque parece que Dios le está dando una reprimenda a Moisés. La palabra tú parece en singular, refiriéndose hacia Moisés. Sin embargo, Moisés no era el que necesitaba ser reprimido. Eran los israelitas los que estaban gritando en miedo y quejándose. Ellos eran los que necesitaban ser reprimidos. Así que entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Hermanos, necesitamos reconocer que como profeta de Israel, Moisés representaba al pueblo de Israel ante Dios. Él era su mediador en el pacto. La reprensión de Dios que le dio a Moisés, por lo tanto, estaba dirigida a todo Israel. Había llegado la hora de su salvación. No había tiempo para llorar y quejarse. Era hora de seguir adelante, avanzar. Dios está diciendo: supera tu miedo, tu parálisis, avanza con fe. Ahora, si ustedes están siguiendo conmigo lo que estoy diciendo, esto parece contradecir lo que Moisés acababa de decir en el versículo 13, donde Moisés les dijo a los israelitas que se mantuvieran firmes y quedaran quietos. Entonces, ¿cómo es que Dios le está diciendo, cómo es que los israelitas se van a mantener firmes y van a seguir adelante? Y yo creo que Arthur Pink
lo explica bastante bien. Él dice, ponerse en marcha no contradice, sino que complementa el estar quieto. Es siempre el orden espiritual. No estamos listos para ponernos en marcha hasta que primero nos detengamos y veamos la salvación del Señor. La fe debe basarse en la promesa divina y la obediencia al mandato debe brotar de la fe así producida. Antes de que estemos listos para ponernos en marcha, la fe debe ver lo que es invisible, a saber, la salvación del Señor, y esto antes de que realmente sea obrado en nosotros. Entonces, en términos prácticos, primero debemos estar quietos ante el Señor para obtener la perspectiva de fe correcta antes de seguir adelante. Los israelitas estaban a punto de ver lo que Dios haría, entonces por fe caminarían a través del mar sobre tierra seca. A veces no eran tan diferentes y no somos tan diferentes a los israelitas. Hay momentos en los que no tenemos idea en este mundo de lo que Dios está haciendo. Hay momentos en que nos sentimos abandonados o perdidos. ¿Quiénes de ustedes se sienten así hoy día? Todos nos sentimos así. Hay momentos en los que nos sentimos tan arrinconados que parece que no hay salida, que no sabemos lo que Dios está haciendo. Amados, en esos tiempos que parece que no hay salida. Y en estos tiempos es en los que no debemos perder de vista a Dios. Son tiempos para recordar lo que significa caminar por fe y no por vista. Y estos son tiempos en los que primero debemos quedarnos quietos antes de seguir adelante. Y déjenme ayudarles con esto. ¿Qué es lo que generalmente hacemos cuando estamos en problemas y no sabemos lo que Dios está haciendo y tenemos inseguridades y miedo? Lo primero que hacemos es mirar hacia el futuro. Amén. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a poder hacer esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Quiero sugerirle una manera diferente de ver esto. Primero, lo que tenemos que hacer es estar quietos y mirar hacia el pasado y ver lo que Dios ha hecho por nosotros, ver qué es lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de ustedes aquí están todavía respirando? Dios es bueno. Piensen en el pasado. Piensen en por lo que Dios los ha traído, y nosotros no hacemos esto naturalmente, ¿verdad? Es interesante, no importa cuántas veces Dios nos haya liberado en el pasado, no importa cuántas veces hayamos visto el poder de Dios ejercitado a nuestro favor, cuando nos sobreviene una nueva prueba, fácilmente olvidamos la presencia de Dios y somos devorados por nuestra presente emergencia. Y entonces, en lugar de avanzar, nos quedamos paralizados. Y clamamos a Dios en oración como si todo fuera desesperado. ¡Ay, Dios, no pensé que estaría aquí nuevamente! Y en lugar de seguir adelante, pues nos desesperamos y entramos en pánico. Yo creo que Charles Spurgeon tuvo una gran percepción práctica con respecto a esto. Escuchen lo que él dijo. Él dijo: lejos esté de mí decir una palabra en menosprecio del ejercicio santo, feliz y celestial de la oración. Pero, amados, hay momentos en que la oración no es suficiente, cuando la oración misma está fuera de temporada, cuando hemos orado por un asunto hasta cierto punto y luego se vuelve pecaminoso demorarse más. Nuestro simple deber es llevar nuestros deseos a la acción, y habiendo pedido la guía de Dios y habiendo recibido el poder divino de lo alto, ir de inmediato a nuestro deber sin más deliberación o demora. Amén. Ahora, aquí vemos de que era el deseo de Dios para el pueblo de Israel de que se pusieran en marcha. Y sin embargo, humanamente hablando, lo que Dios les estaba diciendo que hicieran parecía imposible. No había forma de avanzar. Estaban contra el mar, y sin embargo sabemos que con Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuántos de ustedes han estado en situaciones donde usted ve que no hay manera de salir, pero Dios los hizo a salir? Yo creo que si vamos alrededor de este cuarto, tendremos un montón de testimonios, porque Dios es el Dios
donde todas las cosas son posibles. Y esto nos lleva al punto principal de este versículo. Lo que quiero que vean es nuestra salvación verdadera. Este versículo nos señala el mensaje constante de la Biblia, y es que no podemos salvarnos nosotros mismos. Solo Dios puede salvarnos. Solo Dios puede abrir el camino a la salvación, y todo pecador está en la misma situación desesperada en la que se encontraban los israelitas. No hay nada que los pecadores no regenerados puedan hacer para salvarse a sí mismos. Hay un mar rojo de pecado entre ellos y las costas de salvación, hasta que el Espíritu de Dios cambie sus mentes y sus corazones, hasta que sean atraídos por la gracia irresistible de Dios. Nunca nadie vendría a Cristo. Para avanzar adelante, uno debe arrepentirse y creer. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Cómo avanzamos en la fe cuando vemos el camino, no vemos el camino a seguir? Yo creo que hacemos lo que cada cristiano siempre hace a través de los tiempos. Nosotros avanzamos no por lo que podemos ser o no ver, sino con fe. Avanzamos sabiendo que el Señor luchará por nosotros. Avanzamos en obediencia a los mandamientos de Dios. Avanzamos en la adoración a Dios. Seguimos adelante en la crianza de nuestros hijos, en la disciplina y amonestación del Señor. Seguimos adelante viviendo una vida de fe, esperanza y amor. Seguimos adelante dando gracias a Dios en cada circunstancia y encomendándole su cuidado. Avanzamos con un sacrificio vivo como trofeo de Cristo para glorificar a Dios en nosotros mismos y a través de nosotros mismos. Ahora, volvamos a los israelitas. Puedo imaginar lo que estaban pensando. Entonces, Moisés, ¿quieres que sigamos adelante? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nademos o caminemos sobre el agua? Por supuesto, no vieron otra solución, que es exactamente lo que Dios quería que hicieran. Ahora Dios iba a proveer la solución. Miren el versículo 16. Y tú levanta tu vara, él le dice a Moisés, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Aquí vemos que Dios le está pidiendo a Moisés que levantara su bastón hacia el mar. En el versículo 21 nos dice que el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este durante toda la noche y convirtió el mar en tierra seca. Y ahora esto me parece interesante porque algunos teólogos han intentado explicar esto simplemente como un fenómeno natural de la naturaleza, pero esa explicación no va lo suficiente lejos. Si el viento y la vara extendida de Moisés se usaron para dividir el mar, pero lo que llevó a Israel a través del mar sobre tierra seca fue el poder de Dios. Todo nuestro texto está lleno de actividad divina. Sacar a Israel de Egipto fue el poder de Dios. Dios fue quien le dijo a Moisés que levantara su bastón. Eso fue el poder de Dios, quien endureció los corazones de los egipcios, quien guió y protegió a los israelitas con columnas de nubes y fuego. Y por lo tanto es importante ver que si bien Dios a menudo usa la naturaleza para doblegar su voluntad, este milagro está lejos de ser simplemente un fenómeno natural. Esto fue un milagro de Dios, así comienza el milagro redentor más grande del Antiguo Testamento. Hay una controversia más en torno a este evento. No faltan desacuerdos en cuanto a dónde atravesaron los israelitas el Mar Rojo. La Biblia llama el mar Yam-Su. Yam-Su, que se traduce como el mar de juncos. El problema es que los juncos no crecen en aguas profundas del océano, solo en pantanos poco profundos que ese momento se encontraban en la parte de arriba de Egipto. Por lo tanto,
muchos teólogos liberales afirman que los israelitas no atravesaron aguas profundas, sino las aguas poco profundas del Mar Rojo, que en marea baja no tendrían más de un pie de profundidad. Sin embargo, hay un lado humorístico en esta teoría. Una niña en la escuela dominical, escuchando la historia del cruce del Mar Rojo, el maestro dijo que los israelitas en realidad no cruzaron el mar, sino más bien a través de un pequeño cuerpo de agua durante la marea baja que tenía solo 6 pulgadas de profundidad. Y la niña le respondió: eso es asombroso, alabado sea el Señor, ahogó todo el cuerpo egipcio en 6 pulgadas de aguas. Y yo no me lo trago este cuento, amigos. Eso no va con las escrituras. Una mejor traducción de Yam-Su es Mar del Fin. Sin entrar en 10 sermones sobre los argumentos geográficos de donde los israelitas atravesaron aguas profundas que sin duda estaban ubicadas en la zona noroeste del Mar Rojo, note lo que leemos en el versículo 22 y 29. Los israelitas entraron por medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Fero, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, 2 a 6 a.m., el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en los ejércitos de los egipcios. Y entonces vemos en el versículo 26, entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano. Disculpe, tengo problemas con el micrófono. Y Moisés extendió su mano sobre el mar. Y él dice: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballos. Y Moisés extendió sobre el mar, y el amanecer el mar regresó estando en aguas. Ahora, vemos que en el versículo 17 que Dios dice que va a obtener su gloria sobre Faraón y que va a endurecer el corazón de ellos. Pero quiero revisar esto, quiero que repasemos esto, este endurecimiento de corazones, porque muchas personas se estremecen al pensar en esto. El endurecimiento de Dios de los corazones de los egipcios fortaleció y fortificó las emociones pecaminosas y las malas intenciones que ya tenían para Israel. Ellos odiaban a Israel y querían matarlos y capturarlos. Así que Dios simplemente fortaleció esos sentimientos, asegurándose de que permanecieran implacables en sus malos deseos. Así que Dios garantizó que enfrentarían juicio completo por su maldad. Así que este endurecimiento fue parte nuevamente del justo juicio de Dios por su pecado. Recuerda que la misericordia de Dios nunca niega la justicia de Dios. Dios hizo esto para obtener gloria para sí mismo, al mostrarle a los egipcios que Él era el Señor. Sin embargo, no podemos dejar estos versículos sin saturar más nuestras mentes con esta idea de que Dios recibe su gloria. ¿Qué significa esto? Gloria es una palabra que usamos para resumir algo en su totalidad. Por ejemplo, en lugar de hacer una lista de todas las cosas que te gustan de un día, usted a lo mejor lo resume diciendo: ¡qué día tan glorioso! De la misma manera, enumeramos los aspectos individuales de la excelencia, majestad, belleza y magnificencia de Dios, diciendo que Dios tan glorioso. Dios es tan glorioso que nada puede hacerlo más grande, ni añadir a lo que ya es, ni aumentar sus perfecciones. Entonces, ¿cómo obtiene Dios la gloria para sí mismo? Dios tiene gloria de nosotros o para sí mismo cuando su excelencia es reconocida, acreditada, exhibida o revelada de alguna manera. Entonces Dios se gloriará sobre Faraón y los egipcios, haciéndolos comprender de que Él es Yahweh, que Él
está peleando por Israel, que Él es incomparable en poder y revelando un juicio justo contra los egipcios. De la misma manera, Él es... él está predicando sobre el Mar Rojo miles de años después, de que yo esté predicando sobre el Mar Rojo miles de años después, prueba que Dios, eh, miles de años después, prueba que Dios todavía está recibiendo gloria por su triunfo sobre Faraón. Amén. Dios todavía sigue recibiendo su gloria porque estamos hablando y recordando esta historia. Ahora, antes de que Dios dividiera las aguas, se nos dice que Él divide a su pueblo y a los egipcios en dos campamentos separados al mover al ángel de Dios en una columna de nube de ir delante de Israel a ir detrás de Israel. Y esto lo vemos en los versículos 19. Dice, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche se acercaron los unos a los otros. El ángel del Señor que había estado viajando delante de Israel ahora iba detrás de ellos y se interpuso entre ellos y los egipcios. Esta columna de nube y fuego era una teofanía, una aparición visible del Dios invisible. La nube se identifica como el ángel de Dios. Esto significa un mensajero de Dios. John Owen dijo de esta teofanía, la persona que iba detrás de los israelitas para protegerlos era el ángel del pacto, el gran ángel de la presencia de Dios en quien estaba el nombre y la naturaleza de Dios. Así que Dios mismo estaba en esta nube gloriosa, pero la nube también era su mensajera. Si recuerda, Moisés experimentó algo similar cuando un ángel del Señor se le apareció en la zarza ardiente, pero fue el Señor mismo quien le habló a Moisés. Esto lo vemos en Éxodo 3, el versículo 2, pero que Dios ¿por qué Dios movió esta nube? La nube ahora era más que solo su guía. La nube ahora era un guardia para proteger a Israel del ejército egipcio. Los egipcios estaban impacientes por atacar, pero Dios literalmente los mantuvo a raya durante toda la noche, los mantuvo en oscuridad. Dios literalmente los mantuvo en esa oscuridad. Por decreto divino, esta nube mantuvo a los egipcios cegados ante lo que estaba sucediendo. No pudieron avanzar. Estuvieron en la oscuridad toda la noche y por el contrario, los israelitas estaban en la luz. Esto es lo que distingue al pueblo de Dios del mundo. Estamos en la luz y ellos están en la oscuridad. Y se nos dijo que toda la noche Dios estuvo moviendo a los israelitas a través de el Mar Rojo en tierra seca. Y contaban fácilmente con más de 1.000.000 de personas, 600.000 hombres, más mujeres y niños, más animales y posesiones. Y estoy seguro de que el Mar Rojo se abrió lo suficiente como para acomodar un movimiento masivo de humanidad. Es como pasar por a través de Atlanta. ¿Cuántos de ustedes han pasado a través de Atlanta en la hora pico? Yo me imagino el Mar Rojo como estar así como en Atlanta en la hora pico y sin carros. Así es que Dios lo partió. Y la Biblia no lo dice, pero te daré mi explicación nuevamente, específicamente, pero yo les voy a dar lo que yo creo que es lo que está bien, porque me vino a mí a través de revelación divina. No, mentira, estoy bromeando. Yo soy un hombre de milagros, no de revelación divina. El hecho de que una nube traiga oscuridad a Egipto
Egipto, pero luz a Israel, deberían haber sido un recordatorio para Faraón y Egipto de la novena plaga, cuando Dios hizo que Moisés extendiera su mano y Egipto estuvo cubierto de oscuridad total durante 3 días. ¿Usted creen que esto debería haber alertado a Faraón sobre lo que sucedió la última vez? Que Egipto fue tragado por las tinieblas, pero Israel tenía luz. Él debió haberse acordado que después de eso Dios mató a todos los primogénitos de Egipto. Pero recuerden que a este punto el faraón tenía el corazón endurecido. Los egipcios se sentaron en la oscuridad y esperaron. Y sin embargo, esta misma nube que trajo oscuridad a Egipto iluminó la noche de los israelitas. Durante la noche cruzaron el mar, pero al amanecer los egipcios los persiguieron. Moisés mismo registra el evento en los versículos 21 al 29. Dice: Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a la izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, 2 a 6 a.m., el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaron con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos, pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Amados, solo podemos imaginar cómo fue eso. Tratemos de imaginar esto desde dos perspectivas: el último israelita en cruzar y el primer egipcio en perseguir. Piensa en el último israelita en cruzar. Camina sobre suelo seco con enormes paredes de agua y ambos lados. Me parecía interesante que caminaran. Quiero decir, si veo paredes de aguas de cientos pies de altura a mi alrededor, podría estar inclinado a correr. Yo me hubiera puesto mis mejores Adidas que pudiera y ¡pum!, me hubiera ido. Tal vez vio algunos peces mirándolo fijamente, tal vez arrastró sus dedos a través de las paredes de agua creando una onda. Sin duda miraba hacia atrás de vez en cuando para ver si el enemigo se había abierto paso, pero todo lo que vio fue el pilar que lo protegía. Cuando llegó al otro lado, al amanecer comienza a despejarse. Piense en el primer egipcio en perseguir. Has estado atrapado en la orilla, en la oscuridad toda la noche. Es inquietantemente similar a la novena plaga que experimentaste anteriormente. Finalmente la oscuridad se disipa y Faraón da la orden de atacar. Tú conduces tu caballo y tu carro contra la pared de agua, cegado por la rabia y el odio. No piensas en nada de lo que presenciaste en Egipto. A todo galope ya has cruzado lo suficiente como para ver la silueta de un hombre de pie cerca de la orilla. Ves su bastón levantado y lo identificas como Moisés. De repente el agua de la parte inferior de la pared comienza a atravesar tu camino
Intentas seguir moviéndote, pero las ruedas de tu carro se envuelven rápidamente en lodo marino y te atascas. Miras hacia atrás y ves a todo tu batallón irremediablemente atascado. Estás invadido por el terror y el pecado y el pánico absoluto. Tu valor se derrite cuando te das cuenta de que el Señor de Israel está peleando contra ti. En segundos las paredes de agua de mar ceden, aplastando el aire de tus pulmones. Respiras por aire, pero tus pulmones se llenan de agua. Tu destino está sellado. Y ninguno del ejército de Faraón sobrevivió. Amados, esto no es un cuento de hadas, ni una alegoría, ni una leyenda mítica. Realmente esto sucedió. Amén. Esto realmente sucedió. Esto es retribución divina. Dios recibió la gloria de los egipcios. Él recibió la gloria por los israelitas también. Se dieron a cuenta de que el Señor Dios de Israel estaba peleando contra ellos. Esta fue la retribución divina. ¿No es esto apropiado de que Dios los hiciera morir ahogados como una vez habían tratado de ahogar a los hijos de Israel? Escuchen, Dios es glorificado cuando juzga a la persona. Él no hace nada por accidente. Dios está siendo glorificando cuando juzga a las personas por sus pecados, porque esto muestra su atributo divino de justicia. Dios también estaba juzgando a los dioses de Egipcio. Y esto también era para su gloria. Es irónico que los egipcios fueron derrotados al amanecer porque se suponía que su dios Sol Ra saldría por el este y supuestamente tenía que tener gran poder y los podría haber salvado, pero él no pudo salvarlos. Tampoco Faraón, que también había sido reverenciado como un dios, pero Dios estaba haciendo más que juzgar a los egipcios. Él estaba salvando a los israelitas y esto también era para su gloria. Miren lo que está en el versículo 30 al 31. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. El cruce del Mar Rojo trajo gloria a Dios al convencer a los israelitas de creer en Dios, lo que fortaleció su fe y profundizó su confianza en Dios, lo que los llevó a adorar a Dios. Y entonces, ¿cómo aplicamos esta increíble narrativa? Que es porque creo que nosotros a veces perdemos el punto de esto. ¿Cómo aplicamos esto? Desafortunadamente, aquí hay una forma muy común en que los creyentes aplican este pasaje, es que ellos ven las diversas pruebas de la vida. Como dicen, tengo diferentes pruebas en la vida y eso es mi Egipto. Y los responsables de sus problemas como Faraón y su liberación de las pruebas como su Mar Rojo. Por ejemplo, el trabajo estresante de uno es como un Egipto y su jefe es un verdadero faraón y su Mar Rojo es el momento en que consigue un mejor trabajo. Ahora escuchen, amados, me doy cuenta de que todos estamos en situaciones y luchas legítimas que a Dios le importan. Sin embargo, no nos equivoquemos, nos vamos a equivocar si vemos es el Éxodo como una metáfora de las pruebas que son comunes para la mayoría de nosotros en la vida cristiana. Y no digo esto para devaluar la importancia de las pruebas de la vida. Digo esto para no desvalorizar la importancia del Éxodo. Si vamos a usar el Éxodo como una metáfora de algo, entonces debemos elegir un evento de magnitud similar. No podemos comparar, por ejemplo, los cacahuates con los planetas. Por ejemplo, alguien fue rescatado del campo de concentración de Auschwitz. Entonces,
alguien más puede decir, oh, sé exactamente cómo te sientes. Solía trabajar para una compañía terrible con un mal jefe y esa era mi Ashwes. No habría comparación. No desvaloricemos la situación laboral, no estamos desvalorizándola, pero esa respuesta desvaloriza lo que alguien pasó en Auschwitz, en un campo de concentración. Sufrimiento tan grande ahí es casi un sacrilegio comparar Auschwitz con algo menor. Entonces, la pregunta es, ¿qué evento es igual al Éxodo? La escritura es clara aquí. El Nuevo Testamento compara el Éxodo no con las pruebas de la vida, sino con la salvación eterna del pecado, la muerte y el juicio por gracia a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Escuchen, Jesús es un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:15 dice, un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré el Señor tu Dios. A él oirán. Entonces, ¿cómo debemos aplicar este pasaje? Entramos en las aguas del juicio como egipcios, pero salimos como israelitas. Estamos crucificados con Jesucristo y resucitamos como hijos. Como ustedes ven, nuevamente nuestro éxitos, en nuestro éxodo, no es el pasar de un mal día a un buen día, es pasar del cielo al infierno, de la muerte a la vida, de la esclavitud al pecado, a la libertad en Cristo, de la oscuridad a la luz, de la condenación a la vida eterna, de culpable a perdonado y de ser hijo de ira a ser hijo de Dios. Comprender la magnitud del éxodo de Egipto nos ayuda a poner todo lo demás en la perspectiva adecuada. Escuchen, pasamos por pruebas, conflictos, por enfermedades, sufrimientos y persecuciones, y esas son cosas significativas, pero para aquellos que están en Cristo, estas son realmente pruebas posteriores al éxodo en el desierto, en el camino a la tierra prometida. Amados, ya hemos pasado por el mar rojo. Recuerde las palabras de Pablo en 2 de Corintios, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Así que vean sus pruebas no como un éxodo, sino a la luz del éxodo ya realizado. Así como Dios actuó por medio de Moisés en beneficio de los israelitas para darle gloria a él, así Dios actuó por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvar a sus escogidos a fin de dar gloria a Dios. Lo que sucedió en el Mar Rojo debería ayudarnos a aclarar nuestra relación con Cristo. La experiencia del Mar Rojo que realmente importa es que Jesús atravesó los muros de la muerte y salió victorioso del otro lado. Así que todos nosotros bautizados espiritualmente en Cristo ya hemos tenido nuestra experiencia de éxodo. Lo tuvimos en el Calvario y en la tumba del jardín, porque Jesús murió y resucitó y lo hizo por nosotros. Con Jesús ahora estamos a salvo del otro lado. Todo lo que nos queda por hacer es lo que hicieron los israelitas: temer a Dios y confiar en Él a medida que avanzamos. Sabemos que el maligno nos perseguirá mientras viajamos por este mundo, pero es un enemigo derrotado. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nunca olvides, amados, que Dios está siempre y para siempre guiándonos, protegiéndonos y liberándonos. Oremos. Padre, te damos gracias por la libertad que disfrutamos en Cristo. Te damos gracias porque nos ha sacado de las aguas del juicio a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por darnos gratuitamente a tu Hijo. Señor Jesús, gracias por pagar libremente nuestra deuda. Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros con la gracia de la salvación. Aquí en este mundo conocemos en parte vuestra perfecciones, vemos en parte tu gloria, pero algún día seremos plenamente
eternamente glorificados y estaremos en tu presencia para siempre. Mientras viajamos por este mundo, úsanos, por favor, Señor, como vasos para tu gloria, y manténnos conscientes de la libertad que tenemos en Cristo para experimentar una salvación tan grande. Y úsanos para tu gloria. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.